Hay formas de perder a alguien que no hacen ruido, no rompen puertas, no tiran nada al suelo, no dejan una escena precisa para volver después y decir fue acá. Solo apagan algo. Y un día te descubrís caminando con el cuerpo entero, pero con partes tuyas que ya no responden. A veces la gente reduce ciertas historias a una frase corta. Terminó. Como si alcanzara con eso, como si algunas cosas pudieran explicarse con la misma facilidad con la que se nombran. Pero hay vínculos que no se caen como los demás, porque uno no pierde solamente una persona, pierde el lugar interno que había construido para quedarse. Pierde una forma de mirar el futuro, pierde una costumbre del alma. Y a veces pierde también una fe que ni siquiera sabía que tenía. Y hay algo todavía más difícil de explicar. Lo que duele no es solo que algo se haya roto. Lo que duele es descubrir cuánto de vos había quedado viviendo ahí adentro. Porque cuando uno ama de verdad, no ama con prolijidad. No ama midiendo, no ama dejando una parte intacta por si un día todo sale mal. Uno ama poniendo tiempo donde nadie mira, poniendo paciencia, poniendo presencia, poniendo cuerpo, poniendo una parte de sí en gestos que desde afuera parecen mínimos, pero por dentro son una forma de decir, estoy acá, no a medias, en serio. Y aún así, no alcanzó. Esa es una de las verdades más crueles que puede descubrir una persona, que a veces se puede amar de verdad y sin embargo no alcanzar. Y no siempre pasa por una traición grande. No siempre hay un monstruo del otro lado. A veces basta con algo mucho más difícil de señalar. La distancia, la indecisión, el desgaste. La sensación de que uno sigue entrando con el alma abierta a un lugar donde cada vez queda menos espacio para uno. Y entonces empieza lo más cruel, no el final. Lo más cruel es empezar a sentir que todo lo que para vos era inmenso, del otro lado ya no encontraba el mismo peso. Que algo que en vos era mundo, en el otro empezaba a volverse borde. Y durante mucho tiempo yo creí que el dolor más grande era perder a alguien. Después entendí que no, que a veces el dolor más grande es sentir que todo lo que viviste por dentro no llegó a ser visto completo nunca. Que todo ese amor, toda esa entrega, toda esa forma desesperadamente genuina de quedarte, no desapareció. Quedó adentro tuyo, intacto y sin destino, como algo que nadie terminó de mirar del todo. Y ahí es donde algo se rompe. Pero no se rompe de golpe, se rompe lento. Mientras seguís funcionando, mientras seguís contestando, mientras seguís tratando de entender, mientras afuera todavía pareces vos. Hasta que un día te das cuenta de que no estás triste solamente, estás fracturado, porque ya no duele solo la ausencia, duele también lo que esa ausencia empieza a insinuar sobre vos. Duele pensar que diste tanto y aún así no alcanzó. Duele preguntarte si el amor enorme que llevabas adentro alguna vez fue visto en toda su dimensión. Y cuando aparece esa pregunta ya no se rompe solo una historia, se rompe algo mucho más íntimo, la manera en que una persona empieza a dudar de su propia dignidad para ser amada. Hay dolores que no gritan, te ordenan la cara, te acomodan la voz, te obligan a seguir, pero por dentro te dejan lleno de ruinas. Y no digo todo esto para señalar a nadie, ni para repartir culpas, ni para construir
una historia donde uno quede limpio y el otro quede condenado. Lo digo porque hay verdades que si no se dicen, se pudren adentro. Y porque a veces amar a alguien también es esto: haberlo amado de una forma tan honda que incluso después de la fractura uno todavía necesita dejar constancia de que fue real, de que hubo entrega, de que hubo fe, de que hubo amor, de que no todo lo que parecía demasiado era exageración. Algunas personas simplemente aman hasta el fondo y después tienen que aprender a sobrevivir con eso. Yo no estoy diciendo esto porque haya entendido todo, ni porque ya esté bien, ni porque el dolor haya terminado. Lo digo porque hay cosas que si no se nombran terminan convirtiéndose en sombra. Y yo ya pasé demasiado tiempo viviendo entre sombras. Tal vez por eso estoy hablando ahora. No porque ya no duela, no porque esto cierre algo, sino porque después de tanto tiempo sintiendo que demasiadas cosas en mi vida se decidían lejos de mí, necesitaba hacer algo que saliera de mi propia voz. Nombrar lo que me pasó, hacer visible la ruina, no esconderla más, porque hay momentos en la vida en los que hablar no es un gesto de fuerza, es una forma de no desaparecer. Yo no sé si una persona vuelve a ser la misma después de amar así. Lo que sí sé es que hay amores que no terminan con odio, terminan dejando a uno recogiendo en silencio las partes de sí mismo que quedaron del otro lado. Y tal vez esto sea eso, no un final, sino la primera vez que decido mirar de frente lo que quedó de mí y quedarme, por fin, del lado de mi propia voz. Porque a veces lo que se rompe no deja de importar. Y hay verdades que llegan tarde, pero llegan. Y quizás cambian las cosas.